Buen día, mi nombre es María Lucía Rojas. Mi nombre es Juan Manuel Bolívar. Mi nombre es Julián Benavides. Mi nombre es César Julián Villanueva. Y yo les voy a hablar de silogismos, tipos de silogismo y sus ejemplos. Yo les voy a hablar sobre validez de argumentos, su importancia y les voy a explicar un ejemplo. Yo les voy a hablar sobre pruebas formales de validez e invalidez. Hablaré de temas como tablas de la verdad, reglas de inferencia y pruebas de invalidez. Y yo les voy a hablar sobre argumentos deductivos e inductivos. Espero que esta presentación sea de su agrado y cualquier duda le estaremos contestando al final. Los silogismos son un método de razonamiento. Estos fueron estudiados por Aristóteles, ya que fue la primera persona en formularlos. Estos constan de tres partes fundamentales, dos premisas y una conclusión, esta última obtenida a partir de las dos primeras. El mecanismo que utilizan los silogismos es el de juicio o comparación. Según Aristóteles, las partes de un silogismo eran una premisa mayor, una premisa menor y una consecuente. Hoy en día estas premisas están susceptibles a tener un valor, ya sea verdadero o falso. Los silogismos son comúnmente utilizados en la lógica proposicional matemática o informática. En cuanto a la forma de las proposiciones, existen cuatro tipos. La primera es A, universal afirmativo, donde se dice todo S es P. Su ejemplo es todo hombre es mortal. La segunda clasificación es la E, universal negativo, donde se dice ningún S es P y su ejemplo es ningún hombre es mortal. La tercera clasificación es la I, particular positivo, donde se dice algún S es P y el ejemplo es algún hombre es mortal. Y por último la clasificación O, que es particular negativo, donde se dice algún S no es P y el ejemplo es algún hombre no es mortal. Los silogismos también poseen reglas. Estas son: ningún silogismo puede tener más de 3 términos. La conclusión no puede ser más extensa que las premisas. El término medio no puede incluirse dentro de la conclusión. De 2 premisas negativas no puede obtenerse ninguna conclusión. De 2 premisas positivas no puede obtenerse ninguna conclusión negativa. Y por último, de 2 premisas particulares no puede obtenerse una conclusión válida. Tipos de silogismos. El primero es el silogismo compuesto. Este se compone de una premisa mayor compuesta y una premisa menor categórica, que es la forma más sencilla de proposición, lo que hace que la premisa menor niegue o afirme una de las partes de la premisa mayor. Un ejemplo de esto puede ser: si hoy es miércoles, entonces tenemos clase. Hoy es miércoles, entonces tenemos clase. El segundo tipo es el silogismo condicional. Este se compone de una premisa mayor condicional y una premisa menor categórica. Tiene, como todos los silogismos, una argumentación y una conclusión. Un ejemplo de esto puede ser: si 20 es divisible por 2, entonces 20 es un número par. El tercer tipo es el silogismo disyuntivo. Este tiene como premisa mayor una premisa disyuntiva, lo que quiere decir que nos ofrece 2 alternativas, y como premisa menor tiene una que afirma o niega una de las alternativas de la premisa mayor. Un ejemplo de esto es: o 20 es un número par o 20 es un número impar. 20 es un número par, entonces 20 no es un número impar. El cuarto tipo de silogismo es el abreviado. Este, en su parte lógica, está incompleta, pero sin embargo es de utilidad. Es el más común utilizado en la cotidianidad. Un ejemplo de esto es: todo mamífero respira aire, ningún pez respira aire, entonces ningún pez es mamífero. El quinto tipo son los silogismos expandidos. Este, dentro de sí mismo, posee 3 clases. La primera clase es con una premisa casual. Esta contiene una premisa que propone una razón para sostener una verdad. Un ejemplo de esto es: todos los estudiantes son ignorantes porque no han estudiado lógica. Algunos estudiantes son citadinos. Por lo tanto, algunos citadinos son ignorantes. La segunda clasificación dentro de los silogismos expandidos es el sorites. Este propone una serie de silogismos en cadena. El sorites es válido si las premisas categóricas que la conforman son verdaderas. Un ejemplo de esto es: todo estudiante es inteligente, todo el que es inteligente trabaja, todo el que trabaja se cansa, todo el que se cansa debe dormir, por lo tanto los estudiantes deben dormir.
La tercera clasificación dentro de los silogismos expandidos es el dilema. En este se utiliza un argumento en contra de un adversario para que admita una de dos alternativas, las cuales ambas le van a llevar a una misma conclusión, la cual no quiere admitir. Un ejemplo de esto es: un ciudadano debe pagar un tributo al rey o no debe pagarlo. Si lo decide pagar, está aceptando el dominio del rey, lo cual no es justo. Si no lo paga, está desobedeciendo al rey. Por lo tanto, si lo paga o no lo paga, de todas maneras, obra mal. El sexto tipo son los silogismos hipotéticos. De estos se puede extraer una inferencia, eliminando las variables proposicionales que no se necesiten. Un ejemplo de esto es: si no me despierto, no iré a la fiesta. Si no voy a la fiesta, no me divertiré. Entonces, si no me despierto, no me divertiré. En el séptimo tipo se encuentran los silogismos categóricos, los cuales también son llamados silogismos clásicos, puesto que se encuentran constituidos por exactamente 3 proposiciones categóricas, 2 premisas y una conclusión. Un ejemplo de esto es: ningún héroe es cobarde. Algunos soldados son cobardes. Entonces, algunos soldados no son héroes. En el octavo tipo encontramos los silogismos de carácter jurídico. Estos logran una relación coherente entre el aspecto formal y la norma. Las premisas de carácter de inferencia en este tipo de silogismo requieren, una vez determinadas, una revisión en su estructura lógica, puesto que son comúnmente utilizadas por operadores del derecho. Un ejemplo de esto es: premisa mayor. Un matrimonio de la Iglesia Católica puede ser demandado solo por el cónyuge que no haya dado lugar a estas motivaciones. Premisa menor. Juan y Carolina se encuentran casados hace 4 años por la Iglesia Católica. Juan, por medio de su apoderado judicial, le solicita a un juez de la República el divorcio, ya que supuestamente Carolina le ha sido infiel, causal la cual es demostrada por la parte demandante. Conclusión: el juez, en base a las pruebas aportadas por la parte demandante, decreta el divorcio de Juan y Carolina. Por último se encuentra el silogismo tipo entimema, en el cual se ha suprimido una de las partes de las premisas o la conclusión, por considerarse obvias o implícitas dentro del enunciado. Un ejemplo de esto es: como hombre que es, Sócrates es mortal, en el cual se ha suprimido la premisa mayor: todos los hombres son mortales. Bueno, yo voy a explicar qué es la validez de argumentos. Primero que todo, explicar qué es un argumento. Un argumento es una estructura compuesta por una o más afirmaciones, las cuales las llamamos premisas, y que se representan allí para respaldar lo que vendría siendo la conclusión. Un argumento consta de las siguientes partes: lo que es la premisa y lo que es la conclusión. Las premisas son proposiciones iniciales que se presentan como evidencia o razones para respaldar lo que vendría siendo la conclusión. Estas premisas pueden ser tanto verdaderas como falsas. Y por último, la conclusión, que es la afirmación que pretende justificar los hechos utilizando precisamente las premisas. Esta conclusión es como tal la idea central del texto y se basa en las premisas. Bueno, como ejemplo 1 tenemos la premisa 1, que es: si estudias para el examen lo aprobarás. Como premisa 2, Alison está estudiando para el examen, y por ende, como conclusión, Alison aprobará el examen. Por ende, dichos argumentos son válidos, ya que la conclusión se deduce lógicamente de las premisas. Cuando un argumento no es válido, un argumento es inválido precisamente cuando la conclusión no sigue lógicamente lo que vendrían siendo las premisas. Incluso si todas las premisas son verdaderas, lo que quiere decir que un argumento es inválido cuando la estructura lógica no respalda adecuadamente lo que vendría siendo la conclusión. Por ejemplo, mi amigo John usa gafas, mi amiga Emma usa gafas, y como conclusión, no todos mis amigos usan gafas, porque ya sería algo que no es lógico. Pruebas formales de validez o invalidez. Son fundamentales en lógica, matemáticas y filosofía, ya que son métodos en los cuales se evalúa la coherencia y la solidez de los argumentos. Se utilizan para comprobar la validez de la conclusión mediante la premisa. Para esto se utilizan las reglas lógicas y los simbolismos lógicos, como pueden ser tablas de la verdad, que son instrumentos eficaces para la validez o invalidez de los argumentos, teniendo en cuenta que mediante este método se aumentan las variables involucradas. Tablas de la verdad.
Se muestra una posible combinación de valores de verdad o, lo que es lo mismo, las posibles interpretaciones de dos variables proposicionales, en este caso P y Q. En la última columna aparecerá el valor resultado de la función verdad. Las tablas lógicas son herramientas utilizadas en las matemáticas y en la lógica para presentar de manera clara y concisa el funcionamiento de operadores lógicos y la evaluación de expresiones lógicas. Aquí te mostraré las variables de tablas lógicas: negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional. Negación: es verdadera solo cuando las dos proposiciones son verdaderas. Ejemplo: si P es una proposición, entonces no P es la negación de P. Ejemplo: hoy es martes. La negación sería hoy no es martes. Conjunción: es verdadera solo cuando las dos proposiciones son verdaderas. Es equivalente en el álgebra de Boole. Ejemplo: P y Q son proposiciones. Entonces, P, hoy es martes. Q, la luna es cuadrada. El valor resultado sería hoy es martes y la luna es cuadrada. Disyunción: es verdadera siempre y cuando una o más de las variables sean verdaderas. Ejemplo: preposiciones. P, Juan está cantando. Q, Juan está silbando. El resultado falso sería Juan está cantando o está silbando. El resultado verdadero sería Juan no está cantando o está silbando. Condicional: niega la posibilidad de que la primera variable sea cierta sin que la segunda lo sea. Corresponde a si Q, entonces P. Ejemplo: si no llueve, entonces iremos a la playa. Si me gano la lotería, entonces me voy de viaje. Si no estudio, entonces no aprobaré lógica. Bicondicional: es verdad cuando las dos variables son verdaderas o las dos variables son falsas. En el lenguaje ordinario sería P, sí y solo sí, Q. Ejemplo: preposiciones. P, Juan va al cine. Q, Juan saca 9.5 en su examen de matemáticas. El resultado valor sería Juan va al cine, sí y solo sí, saca 9.5 en su examen de matemáticas. Tanto en el bicondicional como en el condicional cumplen el principio de que, dadas unas premisas verdaderas, se formulan argumentos elementales cuya prueba se da desde el principio y que se aplican a las premisas de los argumentos complejos. Tales principios son conocidos como las reglas de inferencia. Es un argumento válido elemental que se utiliza para realizar la prueba formal de validez. Prueba de invalidez: se aplica cuando no podemos lograr la prueba formal de validez. Se utiliza el proceso de tablas de verdad, teniendo en cuenta que sus premisas deben ser verdaderas y así su conclusión es falsa. Así, el argumento es inválido, de lo contrario será válido. Reducción a lo absurdo: se parte por suponer como hipotética la veracidad o la falsedad. Se pretende llegar a una contradicción lógica, un absurdo. De llegar a una contradicción, se concluye que la hipótesis de partida que se había supuesto al principio ha de ser falsa o viceversa. Para demostrar la invalidez de una proposición, se supone como punto de partida que la proposición es cierta. Si la derivación final es contradicción, se concluye que la proposición original es falsa y el argumento es inválido. Sistemas inductivos. Los sistemas inductivos se basan en observación de patrones o casos específicos para inferir conclusiones generales. En este enfoque, la conclusión no es necesariamente absoluta, sino que se consideran probables o plausibles en función de la evidencia observada.
Es un proceso de razonamiento desde lo particular hacia lo general. Ejemplos. Ejemplo 1. Observación científica. Un científico observa que todos los organismos vivos estudiados hasta ahora requieren agua para sobrevivir. A partir de esta observación, el científico induce que todos los organismos vivos dependen de agua para sobrevivir. Ejemplo 2. Encuesta de opinión. Un empresario observa que en una muestra de 100 personas, la mayoría de ellas prefieren un sabor de una marca específica de helado sobre otras marcas. A partir de esta observación, el empresario induce que hay una demanda considerable por este sabor de helado en el mercado en general y decide invertir por la producción de este sabor de helado. Sistemas deductivos. Los sistemas deductivos son aquellos en los que se parte de premisas generales o principios y se utilizan el razonamiento lógico para llegar a conclusiones específicas. Entonces, si las premisas son verdaderas y la lógica es válida, entonces la conclusión también debe ser verdadera. Es un proceso de razonamiento desde lo general hacia lo particular. Ejemplos. Ejemplo 1. Todos los hombres son mortales. Entonces, por ende, Sócrates también es un hombre. Ejemplo 2. Todos los triángulos tienen 3 lados. ABC es un triángulo. En conclusión, el triángulo ABC tiene 3 lados.